Estamos a unos minutos de comenzar el webinar. Ya comenzamos. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por participar en este segundo webinar que hacemos con Ingus. Hoy día nos acompaña María Isabel Salinas. Ella es administrador público de la Universidad Central de Chile, magíster en Gestión y Políticas Públicas de la Universidad de Chile y posee un postítulo en Gerencia Pública de la misma Casa de Estudios. Se desempeña como directora de promoción y desarrollo I+D+I en Innova Chile de Corfo, y tiene una larga trayectoria en esta institución liderando la operación de la Ley de Incentivo Tributario I+D, así como programas de innovación empresarial e innovación en el sector público. Además, ha participado apoyando a la CEPAL y al BID en consultorías internacionales para el desarrollo y diseño de políticas públicas en materia de I+D+I empresarial. Así que tenemos una gran invitada, estamos muy contentos con el equipo de Ingus. Muchas gracias, Isabel, por acompañarnos. Gracias a ustedes. Así que, bueno, comentarles un poco, ahora sí, sobre un poco sobre Ingus. Bueno, yo soy José Batlle, soy socio y data scientist en Ingus, una empresa que lleva ya desde 2018, nace hace un poquito, casi 2 años y medio, y nace como respuesta a la necesidad de apoyar los procesos de transformación digital agregando valor a los datos. Nosotros somos una empresa que nace desde un enfoque desde la economía, somos economistas haciendo data science, y al final nuestro principal elemento diferenciador, yo les diría que es justo ese, que combinamos un poco elementos de la economía, estadísticas con elementos del negocio, y de las ciencias computacionales y la ingeniería, para desarrollar soluciones que finalmente generen impacto, generen valor en los distintos negocios. Como me encanta la frase de que al final hacer data science tiene mucho que ver con meter los pies al barro, y en el fondo porque hacer ciencia de datos o data science es una ciencia multidisciplinaria, que implica conocer mucho del negocio, pero conocer también elementos de la estadística, hacer análisis rigurosos, y al mismo tiempo poder implementar todo esto en el negocio. Esto no es en el fondo algo tan automático. Muchas veces existe este mito de que con la automatización a todos nos van a reemplazar. Algo de cierto tiene, pero lo cierto, y acá hay otra frase que me gusta mucho, es que durante la próxima década la inteligencia artificial no reemplazará a los jefes, pero los jefes que la usen sí van a reemplazar a los que no. Esta es una frase de Harvard Business Review. Por lo tanto, es súper importante, y lo que vamos a ver hoy día es un poco más en la práctica. ¿Qué implica un proyecto de data science? ¿Qué implica esto de meter los pies al barro? Y ver ejemplos concretos. Hoy día tenemos aplicaciones prácticamente en todas las industrias y en muchas áreas, desde recursos humanos, logística, ventas, marketing. Muchos de ustedes probablemente en todas sus áreas deben contar con datos y van a estar en condiciones de desarrollar este tipo de proyectos. Entonces, hoy día el objetivo un poco es revisar proyectos más en detalle para que conozcan
un poco qué implica desarrollar un proyecto de Data Science. Vamos a revisar algunas de sus aplicaciones comunes y a detenernos en un par de proyectos. Y después Isabel nos va a contar ya un poquito más en profundidad cómo se relacionan estos proyectos de innovación y cómo la Corfo los puede apoyar a las empresas a implementarlos. Así que bueno, eso vamos a ver ahora. El programa es el siguiente, voy a comentarles yo un poco sobre los proyectos, sobre cómo se desarrollan las aplicaciones más usuales y un par de ejemplos concretos. Después Isabel nos va a presentar sobre los programas que existen, el programa de incentivo tributario I+D, y después vamos a dejar un espacio también para las preguntas, para que todos ustedes quienes tengan preguntas, ya sea de proyectos de Data Science en sí, o de la parte del apoyo a la Corfo, las podamos tener un tiempo ahí para discutirla. Eso. Después, sí, a los que si quieren les podemos enviar, por mi parte, les puedo enviar algunas, las diapositivas. No sé si tú, Isabel, tienes problema con eso, pero... Sí, por supuesto, por supuesto. Buenísimo. Así que todos los que tengan preguntas las pueden ir dejando acá en este chat y después las revisamos para ir respondiéndolas con Isabel. Bueno, contarles primero yo algunas aplicaciones usuales de Data Science. Hoy día, como yo les comentaba, Data Science es súper transversal en todas las áreas, en contexto de transformación digital, ¿cierto? Todas las empresas quieren poder tomar decisiones basadas en datos, quieren también transformarse digitalmente, lo que implica un cambio a veces de cultura, a una cultura de mucha innovación, estar constantemente experimentando y también probando cosas nuevas. Muchos de ustedes probablemente tienen datos, tienen equipos de Business Intelligence hace harto tiempo, pero a veces o sea, la duda o el problema no está en los datos, sino en qué hacer con los datos y cómo usarlos de forma creativa para resolver un problema. Y eso es un poco de lo que se trata la ciencia de datos, es tratar de meter creatividad y lograr transformar los datos en un activo para la empresa. Aplicaciones hemos visto, bueno, como les decía, transversal. En el mundo del retail, por ejemplo, ya es muy común ver aplicaciones para predicción de demanda, tendencias, sistemas de pricing para fijar precios, a veces sistemas de pricing dinámicos, segmentación de clientes, que en el fondo poder conocer a los clientes, hacer políticas de marketing cada vez más personalizadas, sistemas recomendadores, ¿cierto? Para el control de inventario. Vamos a ver un ejemplo concreto ahora de una problemática que nosotros llamamos el inventario fantasma. Vamos a ver en detalle ahora para contarles un poco. Eso es un ejemplo de una solución creativa a un problema que tal vez muchas empresas en el retail tienen. Después en las telecomunicaciones, bueno, y en otro tipo, en cualquier empresa que tenga servicios de suscripción, la fuga de clientes es un tema, y si es que nosotros podemos anticipar esto, esos son los famosos modelos de churn, podemos ejecutar después acciones que nos permitan retener clientes. La detección de anomalías, esto también es transversal a muchas industrias. En la industria, el mantenimiento predictivo es súper importante. En la minería, por ejemplo, a veces si es que un chancador falla, puede parar una planta y puede ser muchos millones de dólares de pérdida. Por lo tanto, poder anticipar las fallas de las maquinarias puede ser súper relevante y súper rentable. Bueno, la predicción de producción, cuánto voy a vender, optimización de localizaciones, etcétera. En el sector público, para qué decir, también hay mucho dato hoy día y hay muchas cosas que se pueden hacer para focalizar mejor, para fiscalizar mejor. Ahí aparece un ejemplo de predicción de crimen. Nosotros una vez desarrollamos un modelo, de hecho, para detectar patrones delictuales.
En la banca es muy común también la prevención en morosidad y fraude, los famosos modelos de credit scoring, eh, y también, bueno, entre muchas otras aplicaciones, tal vez ustedes conocen también en sus negocios diferentes tipos de aplicaciones. Nosotros en Ingus ya tenemos más de 30 proyectos en estos cerca de 2 años y medio, un poquito más de hecho, en diferentes áreas. Como les comentaba, bueno, tal vez un caso de libro son los modelos que tienen relación con riesgo de crédito, que son modelos, los que nosotros hemos desarrollado al menos, modelos de Machine Learning para anticipar el default financiero y también para poder determinar cuánto provisionar. eh, Modelos de analítica predictiva en general, que son modelos que nos permiten anticiparnos, ¿cierto?, a ciertas adversidades, como por ejemplo quiebres de stock, o si es que vamos a perder un cliente. Nosotros acá tenemos experiencia también en industrias súper variadas, como predicción de fecha de cosecha en vinos, predicción de enfermedades de salmones, ahí también una solución bastante innovadora. De todo tipo al final, esto es aplicable a todo tipo de industria, incluso para conocer mejor a los clientes, para eh, conocer, identificar nichos, identificar grupos con comportamientos de compra similares o con características similares, y esto nos permite al final hacer mucho mejor gestión de clientes. También se habla mucho hoy día del análisis de redes sociales, podemos analizar otro tipo de datos, datos que no tienen estructura muchas veces, como el texto o lo que hay en redes sociales, los reclamos. A través de eso podemos levantar insights súper valiosos. Luego, otro tipo de modelos que nosotros, y soluciones tecnológicas que nosotros hemos desarrollado tienen que ver con predicción de demanda, que también es súper común, y vamos a ver un ejemplo de esto. Es súper común, prácticamente todas las industrias les interesa conocer su demanda para poder planificarse bien, abastecerse y no quedar cortos ni tampoco quedar largos. Y por último, también nosotros hemos trabajado en modelos para detección de anomalías o fraudes, que lo agrupamos en esta categoría, eh, que también hay aplicaciones en todo tipo de industria. Entonces, bueno, los invito ahora a que me acompañen con un par de casos más eh, específicos y para que entremos un poquito más en detalle. Entonces, el primero tiene que ver con planificación de producción. Esto es un modelo que hicimos para estimar demanda eh, en- y demanda de productos frescos. Esto era una empresa que es proveedora de aerolíneas y que en el fondo vende comida fresca arriba de los aviones. Y ellos enfrentaban un trade-off. La siguiente dicotomía que tiene que ver con que si subían mucha comida, muchos sándwiches al avión, después terminaban desperdiciando. Y por otro lado, si es que subían poca comida, tenían quiebres de stock. Entonces, ahí tenían ellos esta dificultad de poder manejar tanto los quiebres como el desperdicio. Entonces aquí, y también en la dinámica del equivocarse rápido, ¿cierto? Nosotros desarrollamos un prototipo, una prueba de concepto, que permitió ver el potencial de esta aplicación, y eso es muy común en los proyectos de Data Science, eh, una lógica de desarrollo súper ágil en que en algunas semanas nosotros podemos ver el potencial de una herramienta, sobre todo cuando hacemos analítica predictiva, en que, por ejemplo, podemos entrenar un algoritmo con algunos años de historia y luego evaluarlo en el año más reciente. Entonces acá nosotros hicimos justamente eso, y una de las dificultades que tuvimos y que son muy comunes en los modelos de predicción de demanda es que cuando hay quiebres de stock, eh, cuando hay quiebres de stock, no sabemos cuál hubiese sido la demanda real, cuánto hubiesen comprado si es que no hubiese habido quiebre de stock.
Entonces nuestros datos con los que entrenamos los algoritmos van a tener un sesgo, van a estar truncados. Entonces si es que nosotros, por ejemplo, quebramos stock un viernes y subimos 5 unidades al avión y las vendimos las 5, después nuestros datos van a decir que vendimos 5 unidades, pero probablemente si no hubiésemos quebrado stock hubiésemos vendido mucho más. Entonces, por lo tanto, ahí había una dificultad en términos estadísticos. ¿Cómo hacemos para poder estimar bien la demanda sin ese sesgo? Porque si no, el modelo predictivo va a predecir a la baja. Entonces ahí lo que hicimos fue entrenar modelos específicos con datos en que no hubo quiebres de stock para predecir cuánta demanda hubiese habido en ese contexto. Y con eso podíamos solucionar el tema de los datos truncados. Y nosotros, bueno, luego desarrollamos una plataforma, ¿cierto?, en que integramos estos modelos y finalmente logramos mejoras en margen como entre un 6 y un 10%, dependiendo, ¿cierto?, de algunos elementos que tienen mucho que ver con el negocio. ¿Por qué? Acá yo les muestro, por ejemplo, el comportamiento de distintos modelos. La línea azul muestra la venta efectiva y la línea roja y la línea verde muestra el comportamiento o la predicción de dos modelos distintos que utilizamos, modelos de Machine Learning. Vemos que el modelo verde es un modelo bastante más conservador, que siempre está por sobre la línea azul, y que por lo tanto tiene más desperdicio y menos quiebres de stock. Y en cambio la línea roja es un modelo menos conservador, más agresivo, y que está bastante más cerca de la línea azul, probablemente tenga un error de predicción menor, pero sí hay veces que va a tener quiebres de stock, que va a tener menos desperdicio. Entonces acá este trade-off es muy importante manejarlo siempre con el cliente. Y acá nuestro cliente nos dijo, mira, a mí me interesa que haya poco quiebre de stock, porque eso al final yo valoro más perder tal vez un poco de comida, pero que el cliente quede contento. Porque si no, si hay clientes que se quedan sin comer, eso es muy grave para nosotros. Entonces, ahí nosotros en el fondo ya no maximizamos solamente la capacidad predictiva, sino que la función objetiva del cliente. Y eso nos lleva, acá en el fondo vimos que teníamos cerca de 9 modelos que nosotros fuimos probando, y tal vez el que maximiza el margen directo es obviamente el que minimiza, o sea, no necesariamente, pero el que da una relación entre quiebres de stock y desperdicio, el que se ve acá, que son 14% de desperdicio y 7% de quiebre de stock, pero al final a nuestro cliente le parecía mejor tener un modelo en que tuviésemos menos quiebres de stock y más desperdicio, lo que igual le generaba mejoras en su margen. Y probablemente más en el margen de largo plazo, al dejar más contentos a sus clientes. Este es el primer caso. Y el segundo caso, y con esto ya le doy el pase a Isabel, tiene que ver con inventario fantasma. El inventario fantasma es un problema que nosotros vimos con un cliente que tiene que ver con desajustes en el inventario. Nuestro cliente le pasaba que en sus sistemas aparecía que tenía unidades a la venta en inventario, pero en la realidad no existían estas unidades. ¿Por qué? Porque se pueden haber perdido durante el despacho, por mermas, porque se echaron a perder, o por robos, por distintas razones puede haber sido. Pero el tema es que no se dieron cuenta, entonces el sistema indicaba que habían unidades cuando en realidad no habían y estaban teniendo quiebres de stock. Entonces acá lo que nos contó el cliente es que ellos hacían unas revisiones de inventario algunas veces al año y se daban cuenta cuando habían productos que tenían inventario fantasma y hacían los ajustes. Y nosotros acá, bueno, adelantándonos un poco a los resultados, llegamos a identificar con niveles de precisión bastante elevados cuando un producto iba a estar con inventario fantasma, con niveles de precisión sobre 70%.
Por lo tanto, esto fue súper útil para ellos y en relación a lo que ellos podían identificar en su minuto. ¿Por qué? Porque el inventario fantasma es algo que no es tan frecuente, o sea, en general los productos no tenían una probabilidad de estar desajustados muy alta, entonces eso hacía más interesante aún tener niveles de precisión altos. Y esto era, a veces detectar este tipo de cosas no es trivial, y pueden haber muchos factores. Yo acá, por ejemplo, muestro un ejemplo en que acá tenemos un producto que venía con stock positivo, pero muy poca venta. Stock positivo y muy poca venta, después hicieron una reposición, empezaron a vender, fue bajando el stock, y vendieron más, y después de nuevo se queda pegado en este nivel con unas poquitas unidades. Y acá en el gráfico de abajo mostramos todos estos puntos rojos en que no hubo venta. Entonces, en el fondo, al final nos dimos cuenta, este es un ejemplo, que nos dimos cuenta que acá justamente había inventario fantasma. Había un nivel de stock, como la línea verde, pero que no había venta. Entonces, al final pasaba que muchas veces el ajuste negativo, o sea, cuando había inventario fantasma, por lo general, el stock que marcaba el sistema eran poquitas unidades, entre 0 y 5. Pero habían casos incluso que tenían 20 unidades en el sistema y en realidad requerían de un ajuste, porque no habían, era inventario fantasma. Y cuando hicimos los modelos, al final nos dimos cuenta, ¿cierto?, que muchas variables, como por ejemplo el stock mediano que tenía, o la división estándar, o si es que hubo muchas ventas cero, o si es que hubo ventas por debajo, por sobre intervalos de confianza de ventas, todas estas variables afectaban a la predicción de si es que tenía probabilidad de inventario fantasma o no. Entonces, al final, y lo que nosotros siempre comentamos con nuestros clientes es que en la medida que haya patrones estadísticos, en que hayan patrones que un algoritmo pueda aprender, va a ser posible generar este tipo de soluciones innovadoras. Esto no es magia, ¿cierto? Hay veces en que con los datos disponibles no es posible hacer un modelo con un nivel de precisión muy alto. Pero en la medida que existan estos patrones estadísticos, será posible entonces desarrollar este tipo de soluciones. Bueno, esos eran los casos que yo les iba a comentar. Cualquier pregunta las pueden ir haciendo ahí en el chat, y después dejaremos un último tramo del webinar para responderles. Así que, Isabel, te dejo la palabra. Te agradezco nuevamente por acompañarnos. Bueno, muchas gracias, José. Súper claro en realidad todo lo que explicaste. Mira, no lo habíamos conversado tanto en detalle, pero se relaciona bastante bien con todo lo que yo les voy a comentar ahora. Tengo una pequeña presentación que quiero compartirles. Y la idea es... ¿Se ve? Sí, se ve perfecto. Ya. La idea es, en el fondo, poder contarles un poquito cómo desde Corfo nosotros apoyamos las iniciativas asociadas a la Data Science y, en definitiva, cuáles son los instrumentos concretos que puedan ser de utilidad para ustedes, absolutamente en el contexto de lo que se les acaba de comunicar. Bueno, lo primero, contarles en términos bien generales que nosotros en Corfo tenemos una gerencia, que es la gerencia de innovación, que es lo que es Innova Chile, y en términos generales nosotros lo que nos planteamos es apoyar iniciativas que sean innovadoras, que lleven a cabo empresas. Nosotros apuntamos directamente a lo que es la innovación empresarial, con mucho foco, por supuesto, ¿no es cierto?, en desarrollar estas iniciativas que sean innovadoras, que tengan componentes, ojalá, ¿no es cierto?, de investigación y desarrollo, que con eso podamos de alguna manera contribuir a que las empresas puedan mejorar el desarrollo de nuevos productos, procesos o servicios, o sofisticarlos. Ya ahí hablamos más bien de iniciativas con componente de investigación y desarrollo, donde hay soluciones en el fondo que son complejas y que se diferencian de una manera muy relevante respecto de las soluciones disponibles en el mercado, y evidentemente que también con foco en contribuir a diversificar la matriz productiva de este país, ¿cierto?, a través de la innovación.
Los instrumentos que nosotros tenemos son más bien transversales y por lo tanto apoyan a distintas industrias y tienen, digamos, múltiples focos. Y por eso que ahí abajo puse, digamos, algunas fotos de distintas industrias, algunas bien tradicionales, otras no tanto. En este contexto, espérenme un segundito, en este contexto contarles que nosotros tenemos una oferta de programas de innovación, donde tenemos distintos instrumentos de apoyo, que justamente lo que pretende es incentivar la innovación en las empresas chilenas, pero que evidentemente van variando dependiendo de las necesidades que puedan tener las empresas. Por más que nosotros quisiéramos que todas las empresas hagan innovación súper disruptiva, ¿no es cierto?, que sea sofisticada, evidentemente que hay algunas que están todavía muy lejos de estos procesos y por lo tanto tenemos a disposición ciertos instrumentos que tienen como foco apoyar las etapas iniciales de los procesos innovadores, donde más bien estamos hablando del desarrollo de soluciones que son más bien incrementales, estamos hablando de mejoras respecto de a lo mejor un producto, un proceso o un servicio, que es una innovación, pero no es un tipo de innovación tremendamente sofisticada. Y por otro lado, ¿no es cierto?, están aquellas empresas que ya se han iniciado en estos procesos y que se plantean en el fondo desarrollar soluciones mucho más desafiantes y muchas de ellas con componentes de investigación y desarrollo. Este pequeño gráfico que hay acá, de alguna manera describe y nos permite categorizar los distintos instrumentos que teníamos. Lo que está ahí en el Renuévate son instrumentos para empresas que se están iniciando en este proceso. En el Desarrolla son aquellas que ya están desarrollando innovaciones, y el Consolida y Expande tiene un foco principal, ¿no es cierto?, en salir a los mercados y poder potenciar más que nada la internacionalización de las empresas. Yo hoy día me voy a concentrar respecto de lo que es el desarrollo e innovación, que es esto que está acá, porque efectivamente con los instrumentos que están disponibles en esa categoría, por decirlo así, lo que nosotros apuntamos es a apoyar a las empresas para que puedan desarrollar soluciones innovadoras a través, ¿no es cierto?, de prototipos de innovación que pueden tener mayor o menor grado de complejidad. Hay algunos instrumentos que tienen alcance a nivel nacional, otros a nivel mundial, hay distintos tipos. Evidentemente que si la solución es mucho más sofisticada, es una solución de clase mundial y que por lo mismo, ¿no es cierto?, digamos, se requieren muchos más recursos para poder llevarlas a cabo, siempre en la lógica del desarrollo o la mejora de productos, procesos y servicios. Y además estos instrumentos, que es un tema interesante, no solamente apoyan lo que es el desarrollo del prototipo para poder en el fondo validar la solución innovadora que se quiere llevar a cabo, sino que también las etapas asociadas a las validaciones a nivel comercial o industrial de esa solución innovadora. Entonces, la idea es poder aportar, ¿no es cierto?, con recursos para poder abordar de una manera integral el desarrollo de la innovación. Y además está ahí dentro del desarrollo lo que nosotros llamamos la ley de I+D, que es este incentivo tributario para que las empresas inviertan en investigación y desarrollo. Los otros instrumentos que están aquí disponibles operan con lógica de subsidio, es decir, son recursos que se entregan no reembolsables para que las empresas puedan desarrollar sus innovaciones. Ahora, ¿qué es lo más importante? ¿Cuál es el foco fundamental respecto del tipo de iniciativas que nosotros financiamos? En mayor o menor nivel, estamos nosotros siempre hablando de innovación de carácter tecnológico, ¿ya? No es innovación no tecnológica, como es el caso, por ejemplo, el desarrollo de un modelo de negocio, o el desarrollo, por ejemplo, de algún tipo de innovación a nivel organizacional. Aquí siempre, desde el rol que tenemos nosotros en Corfo, en particular en la gerencia de innovación, es importante tener claro que estamos hablando de innovaciones de carácter tecnológica, donde el principal elemento que las diferencias de aquellas no tecnológicas es que para poder llevar a cabo estas innovaciones hay ciertos desafíos tecnológicos que tienen que abordarse, que tienen que resolverse para poder llegar a las soluciones o a las propuestas que se están planteando. Entonces, en ese contexto súper importante, que conversa muy bien con lo que José les acaba de comentar, nosotros estamos hablando de soluciones en las cuales hay complejidades técnicas que abordar, donde hay alguna probabilidad de que fracasemos o que tengamos un error o que sea complejo llegar a la solución que nos estamos planteando, porque efectivamente es sofisticada y efectivamente no hay grandes conocimientos o no hay, digamos, soluciones similares que uno pudiese tomar y replicarlas de la misma manera.
Y lo mismo evidencia, ¿no es cierto?, la posibilidad o la existencia de riesgo. ¿Y qué es lo que implica esto? Que nos obliga a desarrollar, ¿no es cierto?, esta solución siempre a un nivel piloto, a una escala menor, para poder ver si efectivamente todas las funcionalidades que nosotros hemos definido que esta solución que se va a desarrollar deba tener, ¿no es cierto?, podemos alcanzar a lograrlas o no. Lo que no tiene ningún sentido es que uno haga la inversión, ¿no es cierto?, grande, productiva, completa, donde hay un riesgo tecnológico enorme y las probabilidades de fallar son, digamos, ciertas. Entonces, es muy relevante que en la lógica de la innovación, y tiene mucho que ver con lo que recién les comentaba José, es que siempre estamos hablando entonces de desarrollo a nivel del prototipo, del piloto. Y evidentemente que esto también conversa, por supuesto, con las definiciones de lo que es el data science en términos generales. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nosotros, evidentemente, o sea, no nosotros, o sea, todos sabemos que la data science es, digamos, ciencia que está centrada en el estudio de datos. Y eso ya, digamos, nos da un paraguas, por decirlo así, muy relevante respecto a la comprensión de las actividades, ¿no es cierto?, que se llevan a cabo para poder realizar data science y cómo estas conversan con los conceptos de innovación sofisticado o de innovación con componentes de investigación y desarrollo. Podemos identificar, entonces, que para poder desarrollar las soluciones que uno se plantea en el ámbito de la data science, efectivamente implica resolver y abordar múltiples desafíos tecnológicos que se plantean según la solución que se quiera desarrollar. Por lo demás, también aplica el data science a todas las industrias y evidentemente nosotros tenemos la expectativa que ojalá sean muchas las industrias, cualquiera sea el sector, ¿no es cierto?, productivo que representen, que incorporen en alguna medida dentro de sus procesos, dentro de su gestión o lo que sea, los aspectos de la data science, porque efectivamente tiene un impacto muy relevante en términos de productividad y competitividad de las empresas, que eso es lo que nosotros efectivamente tratamos de apuntar. Pero también hay que tener ojo, porque digamos, el conocimiento generado a propósito del data science ha avanzado muy rápidamente. Entonces, tenemos que diferenciarlo de aquellas iniciativas en las cuales podemos identificar que efectivamente hay desafíos tecnológicos de lo que puede calificar quizás como hoy día un servicio profesional estándar. Hay ciertas cosas asociadas al data science que hoy día están más o menos resueltas y que es bastante evidente para una persona que sea experta en el tema, el cómo abordarlas y plantearlas, y por lo tanto más bien se podría enmarcar en el contexto de un servicio profesional estándar. En cambio, hay otras que representan efectivamente desafíos y la necesidad, ¿no es cierto?, de avanzar en distintos ámbitos donde se cumplen con los requisitos que yo les había comentado en términos de que hay complejidades, posibilidades de fallar, ¿no es cierto?, no es evidente el cómo llegarlo. Hay una definición, y aquí quiero contarles un poquito del manual de Frascati. Yo hago referencia a esto porque el manual de Frascati es un libro de la OCDE que establece los criterios o las convenciones internacionales para que podamos entender cuándo una actividad califica o no como investigación y desarrollo. En términos generales, el manual de Frascati dice hay investigación y desarrollo cuando una persona que sea experta en un tema se ve enfrentada a algún problema o algún desafío a propósito, digamos, del desarrollo de alguna solución, cualquiera sea, y que esa persona con su conocimiento experto no es capaz de resolver. No le es evidente cómo llegar a la solución, y eso implica que de alguna manera, ¿no es cierto?, hay que definirse una cierta hipótesis, un curso de acción, una forma de trabajar, ¿no es cierto?, a riesgo de que evidentemente no llegas a la solución que te estabas planteando o llegas a ella de manera parcial. Entonces, ese es un concepto muy relevante. Pero veamos qué es lo que dice el manual de Frascati, que es el referente que nosotros utilizamos y que se utiliza a nivel internacional respecto a estas temáticas. El manual de Frascati habla de investigación, ya sea básica, aplicada y de desarrollo experimental. ¿Y qué es lo que dice, por ejemplo, respecto a lo que es la investigación básica? Dice, vamos a entender que califica, por ejemplo, como una actividad de investigación básica en el contexto del data science, ¿no es cierto?, en el contexto de este tipo de desarrollo, cuando, por ejemplo, se realiza una investigación sobre las propiedades de los algoritmos generales para poder gestionar grandes cantidades de datos en tiempo real. O sea, conversa muy bien con lo que estaba conversando José, ¿no es cierto? Después, investigación aplicada, que esto evidentemente está mucho más cercano respecto a los requerimientos empresariales, ¿no es cierto?, que alguien pueda tener, porque generar conocimiento pensando en darle un uso específico.
¿Y qué es lo que dice Frascati? Dice, cuando hay investigación para encontrar, por ejemplo, el modo de reducir la cantidad de spam mediante la identificación de la estructura completa o el modelo de negocio del spam, lo que hacen los emisores de spam y sus motivaciones para enviar ese contenido, podemos entender que hay investigación de carácter aplicada. Y desarrollo experimental, que Frascati lo define conceptualmente como el desarrollo o la mejora sustancial de productos, procesos o servicios, desde esta perspectiva lo entiende, por ejemplo, y dice, cuando una empresa que sea emergente, es decir, una startup, por ejemplo, de base tecnológica, que adquiere el código de desarrollo, el código desarrollado por investigadores y desarrolla un modelo comercial de un producto de software resultante para una industria X. Entonces, si se fijan en el fondo, cualquiera sean las etapas, pero me interesa mucho que miremos lo que tiene que ver con el desarrollo experimental, porque evidentemente eso es lo que más conversa con los requerimientos de las empresas. Incluso el manual de Frascati es bastante explícito en términos de que vamos a entender que hay actividades de investigación o desarrollo experimental. Entonces, por ejemplo, esto así en términos bien generales, cuando queremos tomar decisiones basadas en información y se requiere el desarrollo de algoritmos matemáticos, todo lo que tiene que ver con data mining, investigación y desarrollo experimental. Cuando tenemos que resolver problemas a través de redes neuronales, por ejemplo, todo lo que es deep learning, investigación y desarrollo de modelos predictivos, ¿no es cierto? Lo mismo, algoritmos para poder imitar comportamiento humano, todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial. Diferenciando, evidentemente, insisto, lo que son las soluciones de servicios profesionales estándar, que ya están de alguna manera empaquetadas, respecto de dónde en cada uno de estos elementos podemos identificar desafíos tecnológicos a propósito, insisto, de lo que se quiere desarrollar. Ahora, ¿qué tipo de cosas nosotros, por ejemplo, hemos financiado? Yo acá lo tengo muy general, porque además todos tenemos nosotros en Corfo un tema de confidencialidad de la información. Pero, por ejemplo, desarrollo de modelos predictivos para la toma de decisiones. Esto es un proyecto financiado. Consiste en el desarrollo de un modelo predictivo para poder aprovechar de mejor manera la gran cantidad de data que se genera en la empresa a través de los distintos procesos. Entonces, la idea es generar modelos predictivos y a través de ellos poder, ¿no es cierto?, generar de manera automatizada mejores recomendaciones para la toma de decisiones y con esto impactar evidentemente todo lo que tiene que ver con los resultados de la empresa y permitiendo hacer mucho más eficiente el modelo de postventa, por ejemplo. Después, otro caso, desarrollo de módulos inteligentes para optimizar, aquí me van a perdonar, pero no puedo leer con, ahí. Desarrollo de módulos inteligentes para optimizar la gestión y administración operacional georreferenciada de grandes espacios físicos con alta tasa de tráfico. Entonces, por ejemplo, aquí, ¿qué es lo que se hizo? Generar valor asociado a los datos capturados de distintas fuentes mediante el desarrollo de algoritmos, uso de técnicas de inteligencia artificial, reconocimiento de patrones y clasificación automática para permitir que la industria del retail, ¿no es cierto?, y siempre el contexto, que pueda tomar mejores decisiones en el ámbito de la gestión operacional. Ejemplos como estos hay muchos y evidentemente que conversan muy bien con los mismos ejemplos que José les acaba de dar, ¿ya? Entonces, respecto de los distintos instrumentos que hay en Innova, desde nuestra perspectiva, los que pudiesen apoyar de alguna manera al desarrollo de estas iniciativas, yo creo que son básicamente 4. Por un lado, el instrumento Súmate a Innovar, que es como bien incipiente y es para aquel tipo de innovaciones no tan complejas, que está, si se fijan ahí, en la pelotita del Súmate. Y por otro lado, ya todo lo que está en el ámbito del desarrollo, ahí tenemos el Credivalidad, el Innova de Tecnología y la Ley de I+D. En términos muy generales, Súmate a Innovar es un subsidio que la Corfo entrega a las empresas para que puedan desarrollar un proyecto de innovación y con esto puede resolver problemas que éstas tengan en materia de productividad o competitividad a través de la contratación de un tercero y que ese tercero aporte con su conocimiento o su expertise para poder venir a resolver esos problemas que la empresa pueda tener. Aquí el subsidio está 10 millones de pesos y varía dependiendo del tamaño de la empresa, como lo ven ahí. Entonces, por ejemplo, si ustedes quieren resolver algún problema digamos, en la temática del data science, y hay empresas, ¿no es cierto?,
como esta, que puede prestar servicios en este contexto muy acotados, porque es un subsidio solamente de 10 millones de pesos, entonces efectivamente ahí hay un espacio relevante para poder vincularse con estas entidades colaboradoras. Entidades colaboradoras puede ser una universidad, centro de investigación o empresa que preste servicios en esta temática, da lo mismo, superando. Y de alguna manera, ¿no es cierto?, poder recibir un subsidio para poder desarrollar iniciativas en ese contexto. Luego, el Crea y Valida, que es un instrumento súper potente para poder financiar el desarrollo de nuevos o mejorados productos, procesos o servicios a partir de un prototipo de baja resolución, que le llamamos una definición inicial respecto de lo que queremos hacer, hasta llegar a las validaciones a nivel industrial o comercial de ese prototipo. Entonces aquí el subsidio para la primera etapa, que nosotros le llamamos el CREA, que es en el fondo el desarrollo del prototipo propiamente tal, varía dependiendo de las características de la iniciativa que se quiere llevar a cabo. Si es un proyecto de innovación tecnológica, pero que no considera una fuerte o una componente de investigación y desarrollo, que no es tremendamente sofisticado y no hay grandes desafíos tecnológicos que abordar, calificaría como un proyecto de innovación empresarial, y el subsidio máximo para esa etapa sería de 40 millones de pesos. Estoy mirando después para proyectos que son complejos de innovación tecnológica, pero tienen grandes desafíos tecnológicos que abordar, componentes de investigación y desarrollo, pero que la empresa los realiza internamente con sus propias capacidades. Ahí estamos hablando de un proyecto de matemática empresarial, y ahí el subsidio no son 8 millones de pesos, son 80 millones de pesos, me equivoqué, ¿ya? Para que lo tengan claro. Y si es que lo mismo son proyectos de investigación, digamos, de innovación tecnológica, con fuerte componente de investigación y desarrollo, pero que además se requiere contratar a un tercero experto, universidad, centro de investigación o cualquier entidad que tenga un expertise, digamos, muy bien específico respecto al requerimiento que se tenga, está el I+D+ colaborativo, que es un subsidio de hasta 100 millones de pesos para que la empresa desarrolle el proyecto, y más del 50% del costo total del proyecto debe ser, digamos, por concepto de subcontrato a una entidad experta externa. Y luego, para la etapa de validación a nivel comercial o industrial de esta solución innovadora, es un subsidio de hasta 50 millones de pesos que aplica en el fondo para cualquiera sea la categoría del CREA. Este es un subsidio que, de todas maneras, es una información referencial, los montos se están revisando, se están haciendo ciertos ajustes, pero la idea es que sepan que existe, digamos, el instrumento Crea y Valida, porque las etapas siempre se van a mantener: apoyo para el desarrollo del prototipo y luego, ¿no es cierto?, lo que son las validaciones. Por otro lado, ya para innovaciones que son más bien de clase mundial, que son tecnológicamente súper complejas y que de alguna manera se hacen cargo de problemas que no están resueltos en ninguna parte del mundo, existe el Innova Alta Tecnología, y ahí el subsidio es de hasta 400 millones de pesos, y también varía, digamos, dependiendo del tamaño de la empresa. Cuando yo digo que varía dependiendo del tamaño de la empresa, lo que quiero decir, por ejemplo, es decir, es lo mismo para todos los instrumentos, ¿no? Si es que es una micro o pequeña empresa, el subsidio es de un 50% del costo total del proyecto, con un tope, en este caso, de 400 millones de pesos. Si es que, por ejemplo, es el Súmate a Innovar, el subsidio es de un 70% del costo total del proyecto, con un tope de 10 millones de pesos. Así es como opera, ¿ya? Entonces, es importante tener claro que el Súmate a Innovar para el desarrollo para el apoyo y el desarrollo de innovaciones tecnológicas, pero no tan complejas, pequeñitas, muy acotadas para resolver problemas puntuales que puedan tener las empresas. El Crea y Valida para el apoyo, desarrollo de soluciones que sean innovadoras, tecnológicas, con mayor o menor nivel de dificultad, y según eso varía, ¿no es cierto?, el subsidio, y aquí estamos hablando de soluciones innovadoras a nivel país. El Crea y Valida tiene foco en el país. Luego el Innova Alta Tecnología, que son soluciones de clase mundial, ¿no es cierto?, que vienen a resolver problemas del mundo, como digo yo. Estos tres instrumentos que les acabo de comentar con foco entonces en subsidios. Y luego, ¿no es cierto?, como otro instrumento de apoyo, pero que evidentemente no es un instrumento específico de Corfo, sino que más bien es una ley, ¿no es cierto?, está el incentivo tributario para que las empresas inviertan en investigación y desarrollo. Esto básicamente es una ley y por lo mismo es un derecho. ¿Qué significa esto? Que en Chile
todas las empresas que sean contribuyentes de la primera categoría de la ley de impuestos y que declaren su renta según contabilidad completa, van a tener derecho a poder aplicar beneficios tributarios por los gastos asociados a los proyectos, a las iniciativas de investigación y desarrollo que llevan a cabo. Y ahí la Corfo tiene un rol técnico que lo que hace justamente es certificar que los proyectos que van a llevar a cabo las empresas cumplen con los requisitos que la ley establece, donde uno de los principales requisitos es efectivamente poder identificar si lo que la empresa va a hacer califica o no como una actividad de investigación o de desarrollo experimental. No es I+D, en realidad es I o D, porque puede ser un proyecto de investigación solamente o solamente un proyecto de desarrollo experimental o ambos. ¿Ya? Eso es bien importante. Entonces, en definitiva, el foco de esta ley es contribuir a que las empresas puedan mejorar su capacidad competitiva, ¿no es cierto? Aquí están las definiciones de investigación y desarrollo experimental, que ya se las comenté recién a propósito de Frascati. Estas definiciones son textuales del manual de Frascati, ¿ya? Y el beneficio tributario consiste básicamente en que las empresas van a poder aplicar un crédito contra el impuesto de primera categoría de un 35% del gasto que realizan en el contexto de sus proyectos de investigación y desarrollo que estén certificados por la Corfo. La empresa formula el proyecto, lo presenta a la Corfo lo evalúa y lo certifica. El proyecto se certifica por su costo total y por todo su periodo de ejecución, y luego la empresa anualmente va realizando los gastos, y en abril de cada año, cuando va a hacer la declaración de impuesto de la renta, ¿no es cierto?, aplica el beneficio tributario que la ley establece sobre el gasto efectivo que realizó en el año tributario que está comentando. Entonces, lo que dice la ley, 35% del gasto contra el impuesto de primera categoría, y además el 65% de este gasto va a poder reconocerse siempre como un gasto aceptado necesario para producir la renta. Y en el caso, yo pensaba en el caso de la Big Data, de la Data Science, en general es bien relevante lo que aquí dice la ley, que ese 65% restante va a poder reconocerse siempre como un gasto aceptado, aun cuando las actividades de I+D que la empresa lleva a cabo no tengan que ver con su giro, ¿ya? Entonces, una empresa evidentemente puede estar en un giro cualquiera sea y desarrollar, por ejemplo, un proyecto de Data Science que vaya a tener impacto, ¿no es cierto?, pero que no tiene que ver con el giro propiamente tal, y ese gasto nunca va a ser un gasto rechazado, es un gasto necesario para producir la renta. Ahora, respecto de qué tipo de gastos se aplica el beneficio tributario, la verdad es que aquí la ley es súper amplia. Esto es respecto de los gastos propios de cualquier proyecto de investigación o desarrollo experimental. Todo el recurso humano que trabaja en la empresa y que se dedica en un porcentaje de su tiempo a la ejecución del proyecto aplica para efectos del beneficio tributario, más evidentemente todas las nuevas contrataciones que uno requiera para poder desarrollar el proyecto. Gastos directos, los gastos asociados a la constitución de la propiedad intelectual, en el caso del desarrollo de sistemas informáticos, industrial y la protección de nuevas variedades vegetales. Todos los subcontratos, es decir, mi proyecto puede ser exclusivamente un subcontrato. Yo contrato a una empresa para que me desarrolle una solución tecnológica, y eso es un proyecto, y si es que son actividades de I+D las que yo estoy contratando, puedo aplicar beneficios tributarios respecto de eso. O puede ser que una parte, como empresa, ¿no es cierto?, la suma y que deba reconocer los gastos, por ejemplo, asociados a recursos humanos, y otra parte la subcontrate. Todos los gastos asociados a los arriendos y servicios básicos, y además toda la infraestructura y el equipamiento que sea necesaria o habilitante para poder llevar a cabo un proyecto de investigación y desarrollo, y en esos casos el crédito tributario aplica sobre la cuota anual de depreciación de esas inversiones. Acá tenemos un ejemplo súper sencillo, esto es solamente para poder entender, porque quienes se manejan bien en esto lo van a encontrar terrible el ejemplo, pero pensemos que una empresa en un año gastó 100 millones de pesos en uno o varios proyectos de investigación y desarrollo certificados por la Corfo. Cuando esta empresa va a hacer su declaración de impuesto a la renta en abril del año siguiente, lo que va a hacer es que el 65% de ese gasto, es decir, en este caso 65 millones de pesos, lo va a reconocer como gasto. Va a ir aquí, ¿no es cierto?, en la cuenta de gasto, el gasto necesario para producir la renta, y eso ya tiene un efecto tributario porque disminuye la base sobre la cual voy a calcular el impuesto. Entonces, eso es un beneficio tributario indirecto.
Luego, una vez que la empresa llega a determinar el monto de impuesto que tiene que pagar como contribuyente en la primera categoría, le rebaja directamente al impuesto el 35% del gasto que realizó en el año, ¿no es cierto?, que está declarando, es decir, en este caso 35 millones de pesos, porque en el hipotético estamos pensando que gastó 100. Entonces, esta empresa, en vez de pagar 82 millones de pesos en impuestos, va a pagar 47 millones y el resto lo ha rebajado vía beneficio tributario. Si yo sumo el efecto, el 35% más el efecto de dejar de pagar, digamos, el impuesto por considerar como gasto el 65%, estamos hablando de un beneficio tributario total de un 52,55% del gasto que la empresa realiza en estos contextos de proyectos de investigación y desarrollo certificados por la Corfo. Y finalmente, en términos bien generales, cómo opera el proceso para que se hagan una idea. En la página web de Corfo está como bien explicado esto, pero hay dos modalidades a través de las cuales las empresas pueden gatillar el proceso. La primera es la que llamamos la modalidad tradicional, que la verdad es como un 10% solamente de las empresas han optado por esta modalidad, son poquitas, pero es que yo formulo mi proyecto, esto es 100% online, completo todos los formularios que están disponibles en la página web, ¿sí? Y envío mi solicitud de certificación del proyecto a la Corfo. La Corfo va a recibir la solicitud, la va a analizar, va a verificar que esta cumpla con los requisitos que la ley establece y va a certificar el proyecto. Pensemos, digamos, que va a ser así, porque también podría rechazarlo. Y entonces, ya una vez que está, digamos, aprobado el proyecto, la empresa puede aplicar beneficios tributarios porque el certificado que Corfo emite es vinculante para poder aplicar estos beneficios tributarios. En ese caso, los gastos para efectos del beneficio tributario se reconocen a partir del momento que la empresa envía a Corfo la solicitud de certificación del proyecto. Les dije, son como entre el 10 y el 12% de las solicitudes de certificación que se reciben optan por esta modalidad. La mayoría opta por esta otra modalidad, que es el hecho de poder mandar una manifestación de intención de hacer uso del beneficio tributario. La manifestación de intención es solo un aviso que la empresa le envía a Corfo informando la intención de querer hacer uso de este beneficio en algún momento, pero en esa instancia no presenta el proyecto, no entrega los antecedentes técnicos para que nosotros hagamos la evaluación del proyecto, sino que más bien nos avisa, manda una declaración jurada de representante legal informando la intención de hacer uso del beneficio tributario y envía el comprobante de un primer desembolso con cargo a estas actividades de I+D que se supone que está iniciando. Ese gasto, ese desembolso efectivo puede ser realizado hasta 30 días antes del momento que la empresa manda a Corfo la manifestación de intención. ¿Por qué es importante esto? Porque luego la Corfo acoge esta manifestación y la empresa tiene un plazo máximo de 18 meses para poder formular el proyecto y solicitar formalmente la solicitud de certificación del proyecto e ingresar acá bajo la modalidad que de alguna manera les acabo de comentar, ¿ya? ¿Cuál es la ventaja de la manifestación de intención? Que permite reconocer retroactivamente los gastos realizados desde ese primer desembolso que se informó en el contexto de la manifestación de intención. Entonces, en estricto rigor, lo que le da a la empresa es un espacio para poder justamente formular el proyecto, iterar con Corfo, que podamos revisar y apoyar, digamos, el proceso de tal manera de presentar un proyecto mucho mejor formulado, pero con la tranquilidad de que los gastos respecto de los cuales está incurriendo están cubiertos por el beneficio tributario. El riesgo, evidentemente, es que el proyecto se rechace. Y de ahí la relevancia también y el rol y todo el trabajo de orientación que hacemos desde Corfo para poder apoyar ese proceso previo. Así que, bueno, contarles que desde la perspectiva de los instrumentos que operan con subsidios, nosotros tenemos un calendario de programas de innovación y estos son concursos, la gente postula y compite con un montón de otras iniciativas, ¿no es cierto? Nosotros financiamos finalmente entre el 10 y el 12% de las solicitudes que se reciben. Eso es en el contexto de los subsidios, de los instrumentos que les comenté en un principio. Respecto de lo que es la ley de I+D, es totalmente distinto. La ley de I+D opera con lógica de ventanilla abierta, los proyectos se pueden presentar a Corfo en cualquier momento del año y aquí no compites con nadie, o sea, solamente compites, digamos, con tu propio proyecto. En la medida que tu proyecto cumpla con todos los requisitos que la ley establece, vas a tener siempre derecho a poder aplicar estos beneficios tributarios. Puedes tener muchos proyectos y eso es lo deseable. El objetivo de la ley es
lograr sistematizar los procesos de investigación y desarrollo en las empresas para que con esto podamos contribuir a fortalecer la capacidad competitiva, pero de una manera permanente. Así que bueno, dicho eso, no está además esto último que me encanta, y recordarles que aun cuando estamos viviendo periodos súper complejos, las circunstancias son extremadamente complejas, siempre es tiempo de innovar. Así que la invitación es a que se entusiasmen y que analicen con mayor detalle lo que les acabo de comentarles, súper abierta a poder aclarar las dudas y bueno, eso. Buenísimo. Muchas gracias, Isabel, por tu presentación. Muy claro también todos los instrumentos, y increíble también la complementariedad con los proyectos de Data Science, que justamente muchas veces funcionan con esta lógica de prototipos, y que eso calza súper bien con los apoyos que da Corfo. Y también con la innovación y la ley I+D. Absolutamente. Tenemos algunas preguntas acá para responder antes de terminar. Bueno, hay varios que me preguntaron por las presentaciones. Los que quieran me pueden enviar un correo y yo les envío las presentaciones. Sí. Voy a dejar acá mi correo, jose@ingus.com. Me escriben ahí y yo les envío las presentaciones. Después, hay una primera pregunta de Gustavo Dawson, que dice: en base a tu experiencia, ¿cuánto historial de datos debo tener para generar Machine Learning? Ya, y voy a hacer una respuesta corta. Aquí va a depender mucho del caso a caso, pero es una pregunta empírica eso. ¿Por qué lo digo? Porque si tenemos muy buenos datos, por ejemplo, muchas filas y muchas columnas, y tenemos, por ejemplo, algunos meses de historia, tal vez después de unos pocos meses el modelo ya deje de aprender. Y eso, ¿cómo lo vemos? En que la capacidad predictiva del modelo va a dejar de mejorar en la medida que nosotros aumentamos el tamaño de la muestra. Cuando estamos trabajando con datos con estacionalidad, por ejemplo, la predicción de demanda, ahí yo te diría que, como regla general, al menos tener un año de data para poder captar toda la estacionalidad, ¿cierto? Todos los meses del año. Pero nuevamente es una pregunta empírica. A nosotros nos toca ver con nuestros clientes que a veces, después ya de un par de años de historia, los modelos dejan de aprender. Entonces, eso, bueno, es una pregunta empírica, pero que en caso de ser un problema de serie de tiempo, como la estimación de una demanda, te diría que al menos un año y tal vez entre 1 y 2 años de historia puede ser suficiente. Luego, ¿qué tan factible es que empresas, este es Enrique Castañeda, qué tan factible es que empresas pequeñas puedan trabajar con herramientas como las que se presentan, principalmente por el costo? Muy buena pregunta. Acá, hoy día, bueno, gracias a todos los avances tecnológicos, la mejora en la capacidad de procesamiento y de almacenamiento, hoy día cada uno desde el computador de sus casas probablemente puede correr un modelo de Machine Learning. No es algo costoso en sí mismo, y por lo tanto con un programa como el Súmate a Innovar, por ejemplo, que un monto es como para proyectos chicos, perfectamente uno podría usar ese tipo de programas para hacer algún desarrollo de esta naturaleza. Y también los otros programas como el Crea y Valida también son programas súper buenos para desarrollar este tipo de proyectos. Acá hay una pregunta para Isabel. Dice: ¿una empresa puede estar trabajando bajo la ley de incentivo tributario I+D y adicionalmente tener un subsidio de Súmate a Innovar, por ejemplo? Es una pregunta Sí. de Patricio Gajardo. Sí, perfectamente. O sea, a ver, si son iniciativas distintas, tú puedes tener cuantos proyectos quieras, pero también es importante tener claro que la ley de I+D es complementaria con los mecanismos de financiamiento público, no solamente de Corfo, sino del Estado chileno en general. Entonces eso significa que si tú, por ejemplo, tienes un proyecto, un Súmate o un Crea y Valida, ¿no es cierto?, con componente de investigación y desarrollo, o un FIA o un FONDEP, qué sé yo, y has recibido financiamiento público, como estos siempre son cofinanciados y hay aporte de empresa,
Esa parte la puedes presentar a la ley de I+D y si cumple con los requisitos que la ley establece, se certifica y por lo tanto podrías además aplicar beneficios tributarios por los gastos asociados al aporte que tú haces al desarrollo de un proyecto de I+D que tenga financiamiento público. Perfecto. Después, Leonel Sotomayor pregunta si es que tenemos aplicaciones para la industria de la construcción, mantenimiento, programación de proyectos, ventas. Bueno, acá te diría que nosotros hemos trabajado con muchas industrias distintas, desde salmones, viñas, cadenas de farmacias, con aviones, con, bueno, y en el sector inmobiliario también. No me ha tocado particularmente esa, pero lo que sí te diría es que, independiente de la industria, las metodologías y el uso de datos es bastante similar. En toda esta, o sea, uno puede desarrollar un modelo predictivo con la misma tecnología para predecir enfermedades de salmones que para predecir cuándo un cliente se va a ir. Entonces, al final, es súper importante, bueno, meterse súper bien, entender súper bien el negocio y la industria que se trate, pero la tecnología es más o menos similar. Después Enrique Castañeda pregunta para ti, Isabel, en las pequeñas empresas generalmente existen las ideas, pero no cuentan con los profesionales para iniciar su desarrollo, o un experto como se menciona en la presentación. ¿Qué apoyo hay en estos casos? A ver, o sea, todos los instrumentos en el fondo que yo les acabo de comentar permiten la contratación de expertos, ya sea personas naturales, individuales o empresas que aporten con su conocimiento para poder desarrollar esas buenas ideas cuando dentro de la empresa no están, digamos, el conocimiento para poder desarrollarlas. Entonces, la verdad es que esto es súper flexible, o sea, si la empresa dispone de las capacidades, fantástico, hace estos proyectos con sus propias capacidades, salvo Súmate a Innovar, que el foco es la vinculación, digamos, con entidades colaboradoras específico. Pero si no, no necesariamente tienes tú que tener las capacidades, puedes subcontratarlas y con eso está perfecto, tanto para los subsidios como la ley. Perfecto. Otra pregunta de Enrique, dice, ¿la compra de tecnología, software o similar puede ser innovación para la empresa que la adquiere, pero no una innovación en sí misma? ¿Esta inversión también se considera innovación y por lo tanto financiada por Corfo en alguna de sus modalidades de apoyo? Mira, respecto de los instrumentos que yo acabo de comentar, no, porque en el fondo la adquisición de una tecnología que ya existe, por muy innovadora que sea, más bien lo que entendemos que es una iniciativa de inversión bajo el concepto más bien como de transferencia tecnológica, que tú estás tomando tecnología que existe y la estás incorporando, que es súper bueno y que evidentemente genera un tremendo impacto en las empresas en términos de productividad. Pero estos instrumentos están apuntados digamos, apuntan principalmente a que las empresas desarrollen las soluciones innovadoras, ¿ya? Y por lo mismo, entonces, en esa perspectiva no calificaría un proyecto de ese tipo para estos instrumentos. Lo que tiene que ver con inversiones, básicamente, ahí están las distintas alternativas para poder adquirir, por ejemplo, créditos a través principalmente de la banca, donde la Corfo opera, ¿no es cierto?, como aval u otras instancias para poder acceder a crédito bancario. Hay unas últimas preguntas. Acá dice Daniel, ¿los beneficios son solo para Data Science o otras tecnologías también? Bueno, dale, Isabel. O sea, no, súper amplio. Nosotros no tenemos ningún foco en ningún sector productivo. Es absolutamente amplio. Lo importante es que sea innovación tecnológica. Después, Rodrigo dice, ¿hay empresas que ayuden en el proceso de presentación de proyectos a Corfo? Mira, sí, existe en realidad un grupo importante de empresas consultoras que apoyan estos procesos. Nosotros en general hemos tratado de desarrollar nuestros formularios y un proceso que sea suficientemente simple como para que ojalá las empresas con sus propias capacidades puedan postular. Pero si no, hay una oferta importante, incluso hay algunos instrumentos que permiten subsidiar, por ejemplo, como el Súmate a Innovar, subsidiar la contratación de alguien para que te ayude en la formulación del proyecto, en el caso que sean micros o pequeñas empresas. Eso no es que nosotros no tenemos un registro, pero si tú buscas en la web vas a encontrar varias. Sí, es cierto, yo también he escuchado que existen estas empresas y yo, bueno, acabo de postular de hecho a un Crea y Valía y doy fe que el proceso es bastante claro, que
incluso los formatos son súper estándar para todos los postulantes. Después dice, Guillermo, ¿en qué se diferencia Data Science a un proceso BI convencional? Y ahí te puedo responder yo. La caricatura y lo que siempre se dice es que BI, el Business Intelligence en general, permite mirar a la empresa, mirar el presente y el pasado, y Data Science al final incorpora herramientas para mirar hacia el futuro. ¿Por qué? Porque incorpora analítica avanzada, analítica predictiva, ¿cierto? Y también el trabajo con datos que muchas veces no son estructurados como los que tenemos en un sistema de Business Intelligence convencional. Esa es como la respuesta más de caricatura que se habla siempre entre la diferencia entre Data Science y Business Intelligence. Después, Abraham Pederman pregunta si es que se puede postular si es un desarrollo de un nuevo producto para ofrecer a empresas y uno es el desarrollador y no un tercero. O sea, sí, o sea, tú dices en el fondo, tú vas a desarrollar un producto para un tercero y tú quieres presentar el proyecto, tú desarrollarlo perfectamente. Claro, eso. No hay Perfecto. problema. Ya, y última pregunta. ¿Corfo promueve y apoya la asociación entre empresas y universidades para la investigación y desarrollo de nuevas tecnologías o es restrictivo en el proceso? Mira, Diego, no me queda súper clara la pregunta, pero efectivamente que nosotros vemos con súper buenos ojos la posibilidad de que las empresas, en el fondo, para poder desarrollar las soluciones, se vinculen con entidades expertas, porque sin duda las soluciones a las cuales tú llegas son mucho más sofisticadas y de mucho mayor impacto que lo que uno internamente puede desarrollar con el conocimiento que cree tener respecto de una temática. Tanto la ley de I+D como el Crea y Valida y el Súmate a Innovar consideran absolutamente la posibilidad de vincularse con terceros para que aporten de todas maneras. Perfecto. Bueno, les agradezco a todos, a ti en primer lugar, Isabel, y a todos por habernos acompañado en este webinar con Ingus. Cualquier duda que tengan me pueden escribir al correo a mí, yo le puedo hacer llegar a Isabel cualquier duda. Se pueden meter a ingus.com si es que necesitan cualquier cosa. Y este martes, bueno, vamos a desarrollar otro webinar que apunta más hacia directorios de empresa, por si es que alguien estuviese interesado. Y nada, muchas gracias a todos, que tengan un excelente fin de semana. Y eso, muchas gracias. De nada, muchas gracias, que estén bien. Cuídense. Eso, cuídense. Chao, chao. Chao, chao.